eficaz. Un saludo cordial, sincero y lleno de alegría para ese atento estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Todo está preparado para continuar hoy con las interesantes lecciones en el Antiguo Testamento. Si es posible, tenga a mano su Biblia, papel y lápiz para aprovechar mejor estos estudios. Con nosotros, Alberto Ovalle y la clase de hoy. Me place encontrarme con usted una vez más, estimado amigo, en la continuación de esta serie de estudios en los cuales estamos considerando cada uno de los libros de la Biblia. Hoy vamos a hablar más acerca del libro de Génesis, pero antes de iniciar nuestra lección, permítame recordarle la importancia que tiene el hecho de que usted lleve a cabo las tareas que estamos sugiriendo en nuestras sesiones juntos. Usted recordará que le sugerimos que memorizara cada uno de los nombres de los libros de la Biblia por orden. ¿Ya lo hizo? También le estamos sugiriendo que comience a leer la Biblia tomando en consideración los principios que estudiamos en nuestra lección de cómo estudiar la Biblia. Esperamos que esté haciendo esto ya con el libro de Génesis que vamos a estudiar en el día de hoy. Y por supuesto, es bueno que usted tome apuntes de cada una de estas sesiones, porque deseamos hacer de usted un obrero de la palabra de Dios. Y si va a ser un obrero, tiene que trabajar sobre ella. Muy bien. Quisiéramos comenzar nuestro estudio del libro de Génesis de esta ocasión considerando lo que Dios nos dice acerca de la creación. La palabra Génesis, el nombre de este libro, significa algo como genética o principio. Y cuando pusimos este libro en perspectiva en nuestra última clase, decíamos que este libro no fue escrito para decirnos cómo pasó, como si Dios nos debiera una explicación, sino que el libro nos dice cómo fue porque Dios quiere que entendamos cómo es ahora. Esto es verdad para todos los asuntos que estudiemos en el libro de Génesis y lo es también para lo que Dios dice sobre la creación. En el primer capítulo del libro de Génesis tenemos estas palabras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esta cuestión de la creación es lo que llamamos la pregunta popular. Si usted condujera un grupo de discusión en una fraternidad, en una universidad, tal vez pensaría que la Biblia no tiene más tópicos de discusión, porque los estudiantes generalmente escogen este tema. Hay dos extremos en esta discusión de la creación. Primero, hay una posición de los científicos que dice que la creación narrada en el libro de Génesis no es científicamente confiable y por lo tanto rechazan a la palabra de Dios como inspirada. La otra posición es la antítesis de esa posición. Es la del creyente, tal vez el creyente muy conservador, que llega a este tema con la pregunta: ¿es la ciencia bíblicamente confiable? Y dirá: la Biblia no está en prueba, la ciencia sí. La pregunta no es si la Biblia es científica como si la ciencia es bíblica. Ahora hacemos nosotros esta pregunta:
¿Son la Biblia y la ciencia compatibles cuando la Biblia toca el tema de la creación? Este es el verdadero asunto. Por eso es tan popular. Tenemos que poner algunas cosas en perspectiva. Primero, si usted piensa en términos de la ciencia y lo que es un científico, si piensa en las disciplinas del científico como él las define, llegará a algunas conclusiones. Se va a encontrar haciéndose esta pregunta: ¿es posible para un científico ser teístico, o sea, que crea en la existencia de Dios como científico? Ahora, basado sobre la manera en que los científicos definen los perímetros de las disciplinas de la ciencia, tenemos un verdadero problema aquí. Ciertamente, un científico puede ser teísta. Muchos científicos son devotamente teístas. Pero hay un sentido basado en la manera en que definen la disciplina de la ciencia, en el cual cuando el científico es teísta, no está siendo científico o no está siendo teísta como científico. El científico maneja datos o fenómenos que pueden ser observados, maneja datos que pueden ser estudiados objetivamente. Luego, basados en estas observaciones de sus datos, conducen experimentos, sacan conclusiones y luego hacen aplicaciones. Y eso es lo que significa ser científico e implementar el método científico. Hay un sentido, de nuevo, en el cual un científico deja de ser científico, y es cuando expresa fe. La Escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que a menos que usted sea un científico no puede agradar a Dios y que no puede venir a Él a menos que sea un científico. Dios tiene un plan especial de salvación para los científicos, de modo que los científicos tienen que llegar a Dios de la manera que lo hacen los demás, por la fe. Y la fe que nos trae hasta Dios y hace posible que vivamos vidas que complacen a Dios es un regalo de Él. Basados en la manera en la que algunos científicos describen los perímetros dentro de los cuales funciona la ciencia, cuando un científico recibe el regalo o don de la fe como cualquier otra persona y cree en lo sobrenatural, entonces llega a conocer a Dios y a vivir una vida que le agrada. Cuando él hace esto, no está siendo verdaderamente científico, hablando estrictamente. Dios es espíritu, y los que le adoran y le conocen llegan a conocerle y adorarle en la dimensión espiritual de la vida, y esa no es la disciplina de la ciencia. Parece que se ha dicho todo esto para decir lo siguiente: cuando llegamos al asunto de la creación por acto directo de Dios, cuando llegamos al asunto de Dios, al asunto de lo sobrenatural, la revelación y lo milagroso, no estamos en el dominio de la ciencia, y el científico mismo le dirá eso. Vamos a hacer algunos paralelos, y hay algunos extremadamente emocionantes, entre lo que el relato de Génesis narra sobre la creación y lo que muchos científicos mantienen en términos de sus convicciones de los orígenes de la vida. Hay muchos paralelos y por supuesto también hay algunas diferencias notables. Si usted lee esta historia de la creación en Génesis como se supone que debe leer todos los capítulos de la Biblia, basado en nuestra introducción a la Biblia, si usted llega a este capítulo haciéndose las preguntas ¿qué dice?, ¿qué significa? ¿Y qué significa para mí? Si contesta a la primera pregunta ¿qué dice sobre la creación?, una de las palabras en las que tiene que hacer un estudio, y observe cuidadosamente, es la palabra que se traduce crear o creado. Esta es la palabra hebrea bara, y esta palabra aparece solo 3 veces en el relato de la creación. En el principio Dios creó, y entonces creó el agua y luego al hombre. En el principio hay un acto de bara o creación, y como resultado de ese primer acto de creación tenemos los cielos, queriendo decir el universo, y la tierra. Esta tierra tiene el poder de producir vida vegetal. Todo esto resulta de este primer acto de creación, bara. Bien, el segundo acto de creación sucede en el agua, en el versículo 21 del capítulo 1 de Génesis. El resultado de este segundo acto de la creación es la vida animal. Hay un tercer acto de creación para poder crear al hombre. Debemos hacer esta observación. Entre estos 3 actos de bara o creación, el relato de Génesis usa palabras que pudieran realmente ser descritas en base a desarrollo o cambio. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y cuando creó estos cielos y esta tierra, estos no tenían forma, estaban vacíos, eran oscuros y profundos, con agua. En el segundo versículo de esta narración, Génesis 1, dice que el Espíritu Santo comenzó a moverse sobre esta creación. Ahora bien, entre el versículo 1 y el 2 del primer capítulo de Génesis, hay gente que tiene una teoría llamada la teoría de la catástrofe. Dicen que algo pasó entre el versículo 1 y 2 que destruyó completamente a la primera creación y que Dios tuvo que hacer otra creación, porque no puede ser que algo que Dios creara no tuviese forma y estuviese oscuro y vacío. De nuevo tiene que acostumbrarse como estudiante de la Biblia a hacerse la pregunta, ¿qué dice? Hablando francamente, no dice eso. No dice que hubo una catástrofe, no dice realmente que algo le sucedió a esa creación y por eso se volvió sin forma y vacía. Era el caos, como lo llaman los teólogos, y dice, esto es lo que realmente dice, que el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre esta creación para desarrollarla, manipularla y para cambiarla. Es interesante, mis estimados amigos, cómo podemos aprender tanto de la Biblia sencillamente observando lo que ella dice. Y podemos aprender muchísimo más si tenemos en cuenta esta pregunta antes de observar lo que es el significado y lo que sería la aplicación para nuestra vida. Vamos a continuar con nuestro estudio en la próxima lección, pero mientras tanto, continúe estudiando el libro de Génesis, sencillamente preguntándose qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.